Muy bien. Buenos días, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a nuestras invitadas. Bueno, vamos a dar inicio al panel Desafíos de las mujeres en la investigación en ciencias sociales. Y para este panel, pues tenemos a cuatro invitadas. Tenemos a la doctora Samantha Varela Castro, a la doctora Julieta Flores Amador, a la doctora Marcela Amaro Rosales y a la doctora María Guadalupe Calderón Martínez. Entonces, bueno, en este panel, bueno, antes de comenzar quiero leer esta parte que es aquí. Una frase de la UNESCO. No existe igualdad de género sin acceso equitativo al conocimiento. Por lo tanto, las mujeres deben tener acceso a la ciencia. La solución a los desafíos presentes y futuros del desarrollo sostenible depende de la movilización de todo el poder de la ciencia. Bueno, entonces, explico brevemente la dinámica de la sesión. Vamos a presentar a nuestras panelistas y después vamos a realizarles algunas preguntas. Entonces, para cada pregunta, cada una tendrá 4 minutos. Así hacemos la ronda y luego la siguiente pregunta y otros 4 minutos. Al finalizar, pues haremos algunas preguntas, si es que las tienen. Entonces, bueno, voy a comenzar pues presentando ahora sí a nuestras invitadas. En primer lugar, bueno, aquí tal como los tengo, ¿no? Según un orden específico. La doctora Samantha Varela Castro. La doctora Samantha Varela es investigadora postdoctoral en el Instituto de Políticas de Tecnología e Información en la Universidad de Texas, en Austin. Ha sido investigadora visitante en la Universidad de Leiden en La Haya y profesora asociada en la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Es doctora en políticas públicas por el CIDE. Tiene una maestría en Administración Pública y licenciatura en Relaciones Internacionales. Samantha es autora de distintos artículos académicos sobre gestión de crisis, burocracias de nivel de calle e implementación de políticas de salud durante la pandemia del COVID-19. Ha sido ponente en diferentes foros en México y en el extranjero y ha participado en proyectos internacionales de hechura de políticas públicas con organizaciones como la Unión Internacional de Telecomunicaciones, Women's World Banking y The Behavioral Insight Team. Antes de iniciar su carrera académica, fue funcionaria en CONACULTA, en la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Cultura en la Ciudad de México. Se especializó en relaciones diplomáticas a nivel local. Sí. A continuación tenemos a la doctora Julieta Flores Amador. Ella obtuvo el grado de licenciada en Economía por la UAM Azcapotzalco, el de maestra en Economía y Gestión de Cambio Tecnológico por la UAM Xochimilco y el grado de doctora en Administración con especialidad en Gestión de la Tecnología por la Universidad de Quebec en Montreal, Canadá. Es profesora investigadora adscrita al Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Ha impartido cursos en programas de posgrado en Economía e Ingeniería. Forma parte del cuerpo académico de estudios fronterizos y sus temas de investigación se enfocan en políticas públicas para la innovación, la vinculación, universidad e industria, estrategia y transferencia de tecnología y la colaboración transfronteriza para la innovación. Colaboró en el área de propiedad intelectual de la Oficina de Transferencia Tecnológica de la UACJ. Ha publicado sus resultados de investigación en revistas nacionales e internacionales. Es miembro de la Red Mundial para la Economía del Aprendizaje, la Innovación y los Sistemas de Creación de Competencias, Globelix. Muchas gracias. A continuación tenemos a la doctora Marcela Amaro Rosales. Ella es investigadora titular de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Economía y Gestión de la Innovación. Integrante del Comité de Vinculación Universitaria y de Transferencia de la UNAM. Fue presidenta de la Red de Investigación y Docencia en Innovación Tecnológica RIDIP y fungió como consejera científica del área de Economía de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, CIBIOGEM. Coordinadora del Seminario de Estudios Interdisciplinarios sobre Ciencia, Tecnología e Innovación en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM
Sus líneas de investigación versan sobre los aspectos socioeconómicos en la biotecnología y la industria 4.0, la gestión del conocimiento, transferencia tecnológica, aprendizaje e innovación en pequeñas y medianas empresas, así como la relación entre la tecnología y la ciudad. Ella pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. En 2022 recibió el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de investigación económica administrativa. Muchas gracias, doctora Marcela. Y finalmente tenemos a la doctora María Guadalupe Calderón Martínez. Ella es doctora en Economía y Gestión de la Innovación y Política Tecnológica por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente se desempeña como docente e investigadora en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán en la UNAM y forma parte del claustro de tutores del posgrado en Ciencias de la Administración de la UNAM. Desde el año 2012 pertenece también al Sistema Nacional de Investigadores. La doctora también ha participado como profesora invitada en el programa de experto en gestión de la innovación en la Universidad de Cantabria, España. En el año 2010 obtuvo una beca de la Fundación Universidad Autónoma de Madrid para realizar una estancia de investigación en el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial, CDTI, del Ministerio de Economía y Competitividad de Madrid, España. Realizó una estancia postdoctoral en el programa de investigación Ciudades e Innovación del Instituto de Economía de la Universidad de Barcelona y 3 años después una estancia corta en la Universidad de Cantabria. Tanto sus estudios doctorales sobre innovación como las estancias académicas realizadas fueron determinantes en su actual línea de investigación. Desde el año 2012 predominó en su obra el estudio sobre patentes académicas. En 2015 captaron su atención los temas de emprendimiento y transferencia del conocimiento en universidades. Sus publicaciones comprenden 22 artículos de investigación, ha escrito y coordinado 3 libros y 19 capítulos de libro. Además, 51 trabajos presentados en eventos académicos. Muchas gracias, doctora. Bien, pues como podemos ver, mujeres sumamente preparadas, dedicadas a la ciencia. Y bueno, acabo de dar yo lectura a la semblanza de cada una de ellas, pero nos gustaría también pues, que se presenten de manera personal. Entonces, les voy a mencionar algunos puntos que nos gustaría conocer de ustedes. Por ejemplo, bueno, ya yo lo he leído, pero igual que lo mencionen ustedes, ¿no? ¿En qué institución están colaborando actualmente? También el nombre del programa y de la universidad en la que cursó licenciatura, maestría y doctorado. También, ¿qué determinó su decisión de estudiar un posgrado? ¿Y por qué en el área del conocimiento en el que decidieron estudiarlo? También nos gustaría saber cuál es la tesis doctoral que ustedes realizaron, el título de ella, la problemática que tuvieron ahí, y cuánto tiempo invirtieron para terminar el doctorado. Entonces, no sé si tienen la idea de lo que les gustaría conocer. Bueno, entonces, pues iniciamos. Iniciaría, pues, como en el orden que las estuve presentando. Primero con la doctora Samantha Varela, en 3 minutos si pudiera realizarlo. Sí, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Estoy muy honrada, sobre todo porque el Poli es la casa académica de mi papá, entonces me mucho gusto. Con respecto a las preguntas, pues, ¿qué determinó mi decisión de estar en la academia? Creo que yo estoy muy segura de que mi vocación es enlazar la investigación y producir conocimiento, cuestionar conocimiento, estar siempre en contacto con el conocimiento. Pero fue una cosa que yo descubrí, o sea, no es que salí de la licenciatura e inmediatamente supe que eso es lo que yo quería hacer y nunca cambié, ¿no? Cuando yo salí de la licenciatura, yo estudié Relaciones Internacionales en el TEC de Monterrey. Y lo que yo quería hacer más era, yo me decía a mí misma, yo quiero ver el mundo, ¿no? Yo quiero salir de la escuela, ya estuve mucho tiempo aquí, yo quiero ser funcionaria, quiero ver cómo está la cosa allá afuera. Y estuve un tiempo trabajando como servidora pública
Me gustó, hay muchas cosas muy bonitas de ser servidora pública, tienes la capacidad de estar en contacto con las personas desde una perspectiva en la que tú puedes ayudar a que se resuelvan los problemas, ¿no? Yo estuve en relaciones exteriores, está un poquito desconectado de ciudadanía, pero por ejemplo en cultura, que es un área muy bonita, eh, tenía mucho contacto con artistas, con personas que necesitaban mucho apoyo del Estado para poder hacer sus actividades. Entonces, eso es una cosa muy padre, pero al mismo tiempo es un ámbito en el que hay muchos retos y es un ámbito que está cambiando constantemente, que es, pues no es el lugar más estable en el que alguien puede estar para trabajar, ¿no? Siempre hay que estar viendo, mover y todo. Y yo dije, en algún momento dije, híjole, no sé si me siento tan cómoda aquí, que es, empezaba a tener como una especie de curiosidad de seguirle, o sea, siempre estaba queriendo hacer, que vamos a hacer un documento de política pública y se los mostramos a todos, no, porque nadie lo va a leer. Entonces yo decía, bueno, a lo mejor no estoy donde debo estar. Y entonces en ese momento fue cuando tomé la decisión de hacer la maestría, hice la maestría en el CIDE, en Administración de Políticas Públicas, porque yo dije, bueno, yo tengo que entender esto, ¿no? Las burocracias, el gobierno, lo tengo que entender. Y me encantó la maestría, o sea, yo creo que fue un cambio muy radical en mi vida, porque yo ya estaba, ya había trabajado varios años, y de pronto volverme a meter a la escuela, no, digamos, encontré gente mucho más joven que yo, que traía todas sus habilidades de estudio al 100, ¿no? Porque acababan de salir de la licenciatura, yo ya tenía un tiempo sin estudiar, y me costó trabajo adaptarme, pero me encantó. Y yo dije, yo de aquí soy, ¿no? Y ya desde que entré a la maestría, después me quedé trabajando un ratito en el CIDE, y el doctorado, la verdad es que yo me di cuenta que estando en las clases, estudiando y eso, hay personas que no lo valoran mucho, ¿no? Pero para mí fue muy importante sentirme satisfecha y sentirme feliz en el ámbito, en las aulas, ¿no? Ya sea como estudiante o como profesora. Me gusta recibir educación, dar educación, producir conocimiento, leer, escribir. Entonces siento que esa es mi vocación, eso es lo que determinó mi decisión de hacer eso. El área que escogí, pues en realidad un poco siguió esa trayectoria de haber estado en el gobierno. Me llevó a decir, ¿qué es lo que voy a estudiar en el doctorado de la maestría? Pues al gobierno. Entonces, como que ese fue un paso muy natural. Y en mi doctorado yo hice 4 años de doctorado, si no me equivoco, muchos retos, pero bueno, al final fue un doctorado que acabamos toda mi generación a través de 2 años, 3 años de pandemia, pero a pesar de eso, y bueno, tuvimos a la mitad del doctorado que reformular nuestros planteamientos de tesis porque no podíamos hacer trabajo de campo y demás, pero creo que al final pudimos construir problemas, o sea, digamos, fue un reto, pero eso nos llevó también a desarrollar, perdón, soluciones, como ser innovadores y ser creativos y ver de qué manera darle la vuelta a esos obstáculos. Entonces, afortunadamente, no me tardé más de lo que tenía que hacer en el doctorado. Hice una tesis sobre comunicación de salud pública y la verdad creo que o sea, estoy muy orgullosa de ella, sobre todo por eso, ¿no? Porque fue una tesis que tuve que reformular y repensar a la mitad y tratar de hacer un análisis más enfocado en datos que en entrevistas o en otro tipo de métodos que no se podían hacer. Muchas gracias, Anita. Adelante, doctora. Gracias, también gracias por la invitación. En donde trabajo actualmente, estoy trabajando en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, estoy adscrita al Departamento de Ciencias Sociales en la licenciatura en Economía, pero dada la formación, voy a hablar, estoy en los programas de posgrado, de maestría y doctorado en tecnología en el Instituto de Ingeniería de la UASJ. Entonces, estoy colaborando con ellos. La licenciatura la hice en Economía, con especialización de economía aplicada en la UAM, Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Muchas matemáticas. Pero una cuestión que yo sentía que adolecía el programa es que sí sabíamos muchas matemáticas, sabíamos muchos de los modelos serios de tiempo, etcétera, pero no había una cartografía, una radiografía de las actividades económicas detrás. ¿Sí? Y entonces una de mis cuestiones en la tesis, que era industria automotriz en México,
era saber por qué yo veía así, a pie de calle, por qué Volkswagen estaba haciendo autos más pequeños, perdón, más grandes, y por qué Ford estaba haciendo autos más pequeños. ¿Sí? O sea, estaban cambiando un poco sus estrategias en ese momento. Yo no sabía que se llamaban estrategias. Y dije, bueno, vamos a hacer una tesis de la industria automotriz, en cuanto a números, producción, trabajo, etcétera. Pero me queda esa duda, ¿por qué las empresas toman esas decisiones? Salgo de la licenciatura con una cara de interrogación de ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Verdad? Porque aquí contrata economistas y no es el gobierno. Entonces entro a trabajar, trabajé, mientras estaba estudiando, estaba trabajando en pequeñas empresas familiares y demás. Entonces ahí me daba cuenta también de que faltaba como una visión estratégica, que tampoco en ese momento sabía que era una visión estratégica a largo plazo, cómo iba, cómo tenía que vender el producto, comercializar, la importación, etcétera. Todo eso, porque no lo conocía muy bien. Y sabía que necesitaba conocer más. Entonces llega a mi puerta, en aquel entonces los programas se promocionaban enviándonos una carta de invitación a los estudiantes. Y llegó a mi puerta una carta de invitación de la maestría en Economía y Gestión del Cambio Tecnológico. Y esto suena como que posiblemente es lo que yo quiero saber porque están estos cambios que están en la industria automotriz. Y entonces entro a la maestría en Economía y Gestión del Cambio Tecnológico. Y ahí se me abrió un panorama tremendo, tremendo. O sea, estaba viendo la conferencia en la mañana y decía, pues es que eso más o menos me pasó, me abrió un mundo de posibilidades y también dije, pues de aquí estoy. Me encantan los temas, había de todo, pero efectivamente en 2 años absorber todo esto que nos decían los profes, pues me gustó, trabajé mucho con patentes, mi tesis fue de patentes, y entonces me abrió la posibilidad porque yo vi patentes de empresas de mexicanos, inventores mexicanos en empresas internacionales. Y me abre todavía más de inquietud de decir, bueno, y entonces, ¿qué hacen las empresas mexicanas? O cómo está relacionado, o cómo se hace esa transferencia de conocimiento. Y también me llegó el amor de la maestría, pero mi amor estaba en Ciudad Juárez, ¿no? Entonces, ay, voy a Ciudad Juárez. Y entonces, él era más de la docencia y a mí me gustaba más la cuestión de la administración. Entonces, está bien, yo trabajé en administración en la Universidad Autónoma y él trabajaba horas sueltas en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Decían, bueno, pues vamos a postular para un PTC, ¿no? Para un puesto, y nos dicen, sí, cabe la posibilidad, traen un perfil más o menos, pero necesitamos a alguien con doctorado. Entonces, pues, a buscar un doctorado, y como ayer platicábamos los que estuvieron en la sesión, pues decíamos, ¿y dónde? En Inglaterra, donde estaban nuestros profesores, Gabriel Utrell, escritores y demás. ¿Nos vamos a Inglaterra? No, pues es la misma literatura que ya conocemos. Y si queremos saber algo más de estrategia, ¿por qué no nos vamos a Estados Unidos? No, porque Estados Unidos es Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿por qué no vamos a tierra neutral? ¿Por qué no nos vamos a Canadá? Bueno, y ahí estaba Jorge Niosi, y a Daniel Villavicencio, Gabriel Utrell y demás dijeron, pues váyanse con Jorge Niosi a Canadá. Y pues allá nos fuimos. Hablando un poco de los retos, pues era el francés y el inglés, ambos dos, ¿no? Entonces, esos fueron los retos que tuvimos y ahí hicimos el doctorado con Jorge Niosi. Entonces, ¿por qué lo hicimos? Pues en parte porque sí queríamos esto de la docencia, sí nos llamaba la atención. No, también no estábamos casados de que yo de grande quiero ser docente, pero al ir investigando en la maestría, se nos abrió la posibilidad y luego buscando trabajo, pues sí, tiene que ser por esta vía. Lo que sí quiero decir es que yo estaba muy emocionada con la transferencia de tecnología. Llego con mi director y les digo, yo quiero estudiar las oficinas de transferencia de tecnología. Porque muy amablemente me dice, en Canadá no funciona, en México menos. Entonces, no vas a estudiar oficinas de transferencia de tecnología, vas a ser parte de un proyecto que tengo que se llama Adopciones de Biotecnología en Países en Desarrollo. Y este fue mi título, Adopción de Biotecnología en Países en Desarrollo y caso de México. Y fue un reto porque no hay indicadores de biotecnología, o no había hasta hace 20 años, 10 años, no había tantos indicadores de biotecnología. Y entonces era empezar a buscar casi de cero, ir a preguntar, ¿usted hace biotecnología? ¿Y cómo la hace? ¿No? Entonces eso fue importante. Y el tiempo invertido, sí,
A veces me da pena, pero no, me la aguanto. Fueron 6 años. 6 años en el que me tardé para terminar mi tesis, porque sí era entender qué era la biotecnología, buscar fuentes de información, el marco teórico y todavía la información. Entonces, y lo más difícil, lo que todos los, no creo que van a batallar, es la discusión de los autores. ¿Cuál es tu aportación al conocimiento? Entonces, sí me tardé mi tiempo, pero creo que valió la pena. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Julieta. Bueno, sí, ya que tenía el micrófono, adelante. Gracias, pues sí, también muchísimas gracias por esta invitación a este foro. Muy contenta de ver a las colegas y de conocer a otras colegas también, que escuchándolas, pues un poquito como que dices esto, yo también lo viví, ¿no? Esto a mí también me sucedió. Bueno, yo de origen, la licenciatura, soy contadora. Después la maestría, hice un programa en administración, de orientación a organizaciones en la UNAM. Y bueno, ya mi interés también por, al momento de que yo egreso de la licenciatura, entro a trabajar a una pequeña empresa de representaciones industriales. Y pues ahí estás todo el tiempo, cuando es una empresa pequeña, pues como que en la mira, ¿no? De que tienes que seguir una serie de elementos, que es la idea que tiene el dueño de cómo se deberían hacer las cosas, de que tú tienes que desarrollar esta cuestión, tus actividades son estas, ¿no? Pues ahí duré como 8 meses más o menos. Y pues igual me di cuenta de que yo lo que quería era hacer algo, a pesar de que en mi vida, ya teniendo el título de licenciatura, pues yo quería como que hacer algo donde yo tuviera más libertad de decidir, más libertad de crear algo, más libertad de yo dirigir mis estrategias profesionales y también de vida, ¿no? Y no tan solo acotarme pues a las líneas que te marca pues una empresa de ciertas características. Y pues ahí, a través de continuar mis estudios académicos, pues vi que se iban abriendo todas estas posibilidades. Entonces pues ya empecé a hacer mis estudios de maestría. Ahí tuve la oportunidad de empezar a dar clases en FES Cuautitlán, y pues ya posteriormente se fueron dando las oportunidades para realizar un doctorado. Yo siempre pues buscaba como esta parte de crear algo, pero dentro de pues mi libertad académica y de una línea del pensamiento que a ti te llama la atención. Entonces, yo el doctorado lo terminé en 4 años, y lo hice pues en el extranjero. El título de mi tesis ya al final lo busqué para responder esta pregunta, pero ya no me gustó. Entonces, porque pues si uno va cambiando todas estas perspectivas, es muy normal ustedes ahorita que están en esa etapa, algunos de formación y de discusión con sus tutores y asesores. Pero el tema, pues también, estando yo allá en España, mi tutor me dijo, no, pues tú tienes que hacer algo pues que va a aterrizar o a servir en México, ¿no? Y pues también me enfrenté a este reto de las fuentes de datos, de dónde sacó la información. Y pues en esta búsqueda fue que me empecé a interesar por la parte de patentes, y lo que hice fue hacer un análisis ya de la descripción de la patente, me metí a hacer minería de datos, etcétera. Obtuve ahí algunas variables que me permitieron hacer un análisis de cómo colaboran los inventores y sus organizaciones en estos procesos de adquisición del conocimiento para generar la patente. Entonces, para mí esa fue una oportunidad para obtener mi fuente de información, y ya el trabajo en sí pues me permitió ya después derivarlo a otras publicaciones. Entonces pues aquí como que una parte que sí quería compartir con ustedes es que cuando ustedes están desarrollando su trabajo doctoral, pues es un ir y venir. No consideren que ya que terminaron su análisis de autores, ya tienen su matriz de consistencia, y ya varios nombres que se le han puesto a estas ayudas para el diseño metodológico, no lo vean como algo terminal,
sino que siempre hay que estar regresando al principio, y también hay un punto donde pues ya le tienes que decir adiós a tu tesis doctoral y decir ya, aquí ya voy a entregar, y pues siempre tienes oportunidad de publicar más cosas, de definir mejor los alcances que lograste en tu investigación inicial, y pues es una invitación a seguir publicando, a retomar tu línea de investigación, como continuar también tu trayectoria como investigador. Gracias. Gracias, Felipe. Adelante, promoción. Sí. Hola, buenos días a todas, a todos. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que lo mismo, me siento muy contenta de compartir la mesa con mis colegas y ver a tantos amigos y amigas. Pues yo soy egresada de la Facultad de Economía de la UNAM, y durante el proceso de formación de la propia licenciatura fue que comencé a tener actividades de docencia y como ayudante de investigación, ¿no? Digamos, mi servicio social lo hice siendo profesora ayudante en la facultad, y entonces esa fue como mi primera experiencia. Claro que creo que en todo el semestre o el año que fui servicio solo di una o dos clases, ¿no? O sea, en realidad era la que llevaba las calificaciones y tomaba la lista, pero bueno, fue una forma de acercarme a las actividades docentes, ¿no? Y después, con la profesora, que era mi tutora de tesis de licenciatura, me invitó a ser su ayudante de investigación en un proyecto. Ella hacía cosas sobre historia económica, y fue una cosa muy, digamos que me llamó muchísimo la atención. También me di cuenta de lo difícil y desgastante que era, en el sentido de que ella hacía historia económica, y entonces a mí me tocaba hacer transcripciones de periódicos, de discusiones entre los banqueros en la época del cambio de la institucionalización de la banca en México, y entonces además había que hacer transcripciones de periódicos que si decía México con J, había que poner México con J, ¿no? Y entonces, nada, me la pasé horas haciendo archivo, y me pareció, claro, me pareció fascinante. Es una forma de hacer investigación, fue como mi primer acercamiento, y de ahí, bueno, decidí que era una posible opción hacer una maestría, y creo que ahí fue una cosa también importante porque digamos, lo más probablemente natural era haberme quedado en la UNAM, hacer una maestría en economía, pero me parecía que la maestría en economía de la UNAM tenía una visión muy amplia, ¿no? O sea, digamos, era como una continuación de tu licenciatura y seguías llevando macro, micro, historia, economía política. No había una especialización, ¿no? En algún tema específico. Y yo en ese momento estaba mucho más interesada en temas que tenían que ver con urbanismo, y fui a una feria de posgrado, ¿no? De estas que organizaba CONACYT, y entonces, pues, estando ahí las vueltas y todo, llegué al stand de la UAM, y ahí, pues, unos chicos muy entusiastas me hablaron de la maestría en economía y gestión, en ese tiempo, gestión de la tecnología. Y me pareció muy interesante porque ya había tenido algún acercamiento en la licenciatura con los temas sobre tecnología e innovación, y me pareció como, bueno, esta puede ser una opción, y decidí entrar ahí. Creo que fue una muy buena decisión porque además me sirvió muchísimo conocer otro ambiente institucional educativo, ¿no? Yo venía como de una lógica en la UNAM muy particular, y la UAM era otra cosa. Fue una experiencia muy linda. Me parece que la maestría para mí la sufrí, pero también la disfruté muchísimo, ¿no? O sea, creo que, y recuerdo que, no sé, el primer año llorábamos varios con la carga de trabajo, y alguna vez alguien nos dijo, también disfrútenlo, porque es la única vez en su vida que van a pasar por esto, ¿no? Y se me quedó grabado porque a las siguientes generaciones volví a ver a mis colegas y compañeros sufriendo, y un poco era lo mismo, ¿no? Este es el único momento donde vas a solamente dedicarte a esto, a estudiar, estudiar y a sacar la tesis con este nivel de presión. Y me tocó la huelga larga de la UAM,
y eso hizo que nos desfasáramos un poco en los tiempos. Y entonces cuando salí, no habían convocatorias abiertas de otros posgrados, pero sí el de la UAM, y yo estaba muy contenta con la UAM y decidí quedarme ahí y estudiar el doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Economía y Gestión de la Innovación. Allí hice una tesis con el doctor Daniel Villavicencio, lo cual fue una fortuna, ¿no? Porque Daniel es una persona muy comprometida con su trabajo, pero además, al mismo tiempo, ahí con él comencé a colaborar en proyectos de investigación y hacía uso de este permiso que te daba con el CID, ¿no? De que podías trabajar hasta ciertas horas. Y así me la llevé todo el doctorado haciendo la tesis y trabajando en los proyectos de investigación, y el doctorado en Xochimilco tiene la particularidad de que el primer año llevas materias. Entonces prácticamente vivía, ¿no?, en la universidad porque tomaba materias y luego me iba a mi medio tiempo y en las noches pues a hacer la tesis. Pero la verdad es que lo disfruté muchísimo porque pude complementar los tres procesos. Mi tesis de doctorado se llama Incentivos y barreras a la innovación agrobiotecnológica en México, y fueron casos de estudio a nivel regional, ¿no? En México, entre centro, sur y el norte en México, y un poco era pues eso, analizar también cuáles eran los mecanismos que permitían en una tecnología aplicada generar innovaciones, ¿no? Y entonces pues hice mucho trabajo cualitativo y creo que bueno, al final yo sí fui como de las que pasó de licenciatura a maestría, doctorado, doctorado, postdoctorado, y todo muy a tiempo. Me tardé 4 años, me apuré para poder aplicar a la beca postdoc que salía de CONACYT, casi que me titulé, a los 2 meses apliqué, a los 3 meses entré al postdoc, hice un postdoc en la UNAM, en la Facultad de Contaduría y Administración, y bueno, y ahí la verdad es que hubo un momento en el cual traté de compaginar, pensaba como está muy difícil encontrar una plaza en la academia, y entonces hice cosas alternativas, ¿no? Con varios compañeros de la maestría habíamos organizado una consultoría y tuvimos mucho trabajo. La verdad es que nos fue muy bien, ¿no? Pero por distintas razones cada quien se fue a cosas distintas, pero siempre fue como un pie aquí y un pie allá. Al final obviamente ya mi pie en la academia está totalmente, ¿no? Los dos, porque trabajo en el Instituto de Investigaciones Sociales, pero digamos que no me la tenía tan clara, ¿no? No creía que hubiese una oportunidad de conseguir algo en la academia, y siempre aposté por algo alternativo, ¿no? O sea, no, la academia, si bien creo que es mi vocación, hacer investigación, pues tampoco estaba cerrada a que tenía que ser a fuerza ahí, ¿no? Entonces era como pensar que habían otras oportunidades, construir esas otras oportunidades, ¿no? Yo no me veía, por ejemplo, trabajando en una organización pública, ¿no? Pero sí moviendo mis ritmos con proyectos, etcétera. Entonces, creo que es una mezcla de, entonces, de convicción, de vocación, de oportunidades que se van dando, ¿no? De alternativas que uno va construyendo. Pero para mí creo que disfruté muchísimo toda mi época de maestría y doctorado, porque además me la pasaba en seminarios, en eventos. Yo ahora les digo a los estudiantes, ¿por qué no van a los eventos? ¿No? O sea, ahí es donde uno conoce a la gente, donde conoce a otros, donde comparte, donde haces toda tu red, ¿no? Que en el futuro te va a servir muchísimo. Entonces, eso es fundamental, ¿no? Siempre estar activos. Muchas gracias, Marcela. Muy bien, pues ya nos han compartido mucha de lo que queríamos saber de ustedes, muchas de las preguntas que tenemos. Pero bueno, para continuar, o sea, queremos saber qué es lo que ha implicado ser mujer, ¿no? Para lograr sus estudios de posgrado, para hacer ciencia. Esa es una pregunta que sigue después, pero antes de eso ya nos compartieron ahorita, nos gustaría en 2 minutos, brevemente, en general, independientemente de ser mujer, ¿cuáles han sido los retos que tuvieron, bueno, qué retos tuvieron para lograr estudiar el doctorado, el posgrado? Adelante, micrófono. Adelante, Sabrina. 2 minutos. Gracias. Pues para mí los retos
específicamente por ser mujer que implicó... Bueno, ahorita nos gustaría el en general y después va a venir una de por ser. Pues en general, yo creo que el mayor reto para mí fue exactamente lo que dice la doctora, la presión. Yo creo que todos los programas doctorales son un reto, ¿no? Y son un reto no solamente intelectual, sino también en términos de inteligencia emocional y en el plano de la resistencia, en el plano personal, o sea, la resistencia al estrés me refiero. Creo que eso fue importante, pero tuve que desarrollar habilidades de mayor organización, incluso de mayor, o sea, aprender cómo lidiar con esa presión. Otro reto que tuve pues fue la pandemia definitivamente porque a la mitad del doctorado fue cambia tu diseño de investigación y vas de nuevo, ¿no? Eso fue muy difícil porque además pues fue de una semana a la otra cambiar completamente de modelo educativo. O sea, tuve la fortuna todavía de haber convivido con mis compañeros de doctorado el primer año y medio, pero de repente fue de ya estar totalmente en línea, ¿no? Y eso yo sí me sentí muy desconectada de todos. No es lo mismo tomar las clases en línea que tomar las presenciales. Los eventos pues se acabaron. La comunicación con mi director, yo escogí a mi director de tesis sí porque, digamos, porque quería aprender de él básicamente y porque era el experto en el tema, pero también porque yo decía, este profesor tiene su oficina aquí, entonces yo quiero tener una relación cercana con él y qué mejor que pues, poder visitarlo cuando yo quiera, platicar con él y así. Y la interacción con él ya en el Zoom fue muy diferente, o sea, como que no me atrevía a preguntarle las mismas cosas, no fluía la conversación, entonces ese fue mi mayor reto. Eventualmente creo que todo el mundo nos adaptamos a ese tipo de vida y ahorita creo que como que nos está costando volver, no sé si vamos a volver, no sé, ¿no? Pero eso fue mi mayor reto. Muchas gracias. Adelante. Pues mi mayor reto yo creo que fue los idiomas. Eso fue uno de los retos más grandes porque fueron dos. Uno aprendió a leer inglés en la maestría, cursamos la misma maestría, entonces eran muchos textos en inglés, entonces yo leía bien inglés, ¿no? Pero ya hablarlo, escribirlo, eso es otra cosa. Y hablar francés también. Entonces, eso, de hecho, no, afortunadamente, les platico rapidísimo, el programa de doctorado de Quebec, de Montreal, incluye las 4 universidades de la ciudad, 2 en inglés, 2 en francés. Podíamos tomar los cursos en cualquiera de las 4 y tomamos curso en las 4. Pero como era el doctorado, nos permitían entregar todos los proyectos, todos los trabajos finales en inglés. Entonces, ahí sí mejoró el inglés escrito, pero el francés, pues no tanto, ¿no? Entonces, eso fue uno de los, yo creo que fue el reto principal. Mi francés mejoraba cada vez que me tenía que ir a pelear a servicios académicos por la beca de CONACYT. Entonces, ahí mi francés empezaba a fluir, ¿no? Sí, porque, pues, bueno, y aparte las universidades francófonas decían, no, aquí hablamos francés, entonces no hablamos inglés. Entonces, pues, eso de verdad fue un reto. Yo creo que hubiera sido un reto hablar con los compañeritos, con los colegas estudiantes de doctorado, porque éramos 3 latinoamericanos, 2 mexicanos, mi esposo y yo, y un chileno, y los demás eran eran del mundo, ¿no? Entonces no había tanta conexión. Sí nos hablábamos, de lo que hablábamos ayer de las redes, no era tan fácil establecer la red de apoyo de los compañeros, ¿sí? Nos hablábamos, saludábamos muy cordialmente, de vez en cuando comimos juntos, pero no. Entonces mi red de verdad fue mi esposo. Y como estudiamos lo mismo, él es economista, nos encontramos en la maestría, nos fuimos a hacer el doctorado, entonces las discusiones de los documentos y para terminar las tesis, pues eran con él. Entonces, él ayudó mucho. Estamos hablando de retos, yo no sé, pero creo que hubiera sido un gran reto el no poder dialogar con alguien más, lo que íbamos encontrando en los documentos, ¿no? La discusión teórica. Entonces, yo creo que ese era. Quizá un reto
correcto, pero no lo, afortunadamente Jorge Newsom, mi director, nunca fue al contrario, no decía, tienes que acabar en 3 años, tienes que acabar en 4. No, él sí decía, piensa, debate, tienes que ver a quién estás discutiendo. Entonces yo entiendo, ¿no? Que la beca CONACYT dice que en 3 o 4 años, sí, y de hecho, la beca, a nosotros nos becaron por 3 años. El primer año no fuimos becados, pagamos nosotros como estudiantes extranjeros. 3 años estuvimos recibiendo la beca y los otros 2 años, 2 años y medio, fuimos parte de la cátedra de gestión de la tecnología que tenía Jorge Nossi, ¿no? Él nos ayudó con la beca. Entonces, esos eran los retos. Sí, tratar de acabar, pero él no nos presionaba tanto. Más bien nos presionábamos nosotros, ¿no? Porque se tenía que pagar la renta y demás, pero sí tuvimos esa red de apoyo, al menos con ASIL y con el doctor Jorge Newsom, que anunció falleció este 7 de mayo. Pues que en paz descanse. Gracias, Julieta. Adelante. Muchas gracias. Pues sí, uno de los retos en general, pues yo hice el doctorado, lo inicié hace 17 años. Entonces, pues en aquel tiempo, pues el reto como tal, pues fue salir al extranjero, ¿no? Y bueno, yo tuve la fortuna de tener por parte de mi facultad, una licencia con gozo de sueldo para estudios de posgrado. Yo tenía poquitas horas de profesor de asignatura, pero pues tuve ese apoyo, ¿no? Y bueno, ya en la parte del financiamiento, pues también tuve ahí ciertas complicaciones, como que me tocó una época, no sé si estaban promoviendo los programas aquí en México, nacionales, porque, bueno, las convocatorias para estudios en el extranjero, las que pertenecen a la UNAM, en ese tiempo no apoyaron en estudios en el extranjero, solo posgrados nacionales. También pedí el apoyo de CONACYT y tampoco lo tuve. Yo pensé que nada más me había pasado, pero ahora que vengo a Julieta, pero pues yo ya estaba en España, ¿no? Y dije, pues ahora ya estoy acá, ya tengo el permiso de mi facultad, pues ahora tengo que ver acá qué hago, porque no me voy a regresar y a decir, ay, pues siempre no. Entonces, pues ya, fíjense que siempre, pues hay que continuar en lo que uno se ha fijado como objetivo, como meta. Ya estás ahí y pues tienes que ver ahora qué haces. Siempre va a haber alguien que te va a apoyar, siempre va a haber una puerta que se va a abrir y pues ahí tienes tú que estar muy atento a las oportunidades y pues resultó que uno de nuestros compañeros del doctorado, él trabajaba en el CEDETI para el Ministerio de Economía e Industria de Madrid y él nos apoyó con una beca por parte de la Universidad Autónoma de Madrid a varios compañeros del doctorado y entonces pues ahí ya tuve la oportunidad de tener un financiamiento, un apoyo económico adicional y pues también esto a la larga pues yo creo que fue favorable porque yo tenía la presión de que tenía yo la comisión en la UNAM y si no regresas en el tiempo establecido pues ya tienes que renunciar o ver qué haces, ¿no? O regresarte así hasta donde hayas llegado. Entonces, pues yo sí me fijé el objetivo, ya no tengo que terminar en el tiempo que me marca el estatuto, que puedo tener esta licencia, y pues me sirvió como presión también para ir avanzando pues a marchas forzadas y concluir ahora sí que en mis tiempos para poder regresar a mi institución. Muchas gracias, María. Adelante. Bueno, pues yo creo que para mí son dos retos, uno a nivel personal y otro a nivel social, ¿no? Porque creo que el doctorado implica tanta dedicación y es un compromiso que uno, ¿no?, tiene con sí mismo, que yo de verdad que no convivía con nadie más, ¿no? O sea, con amigos, con familia, entonces ya sabes, la familia, la fiesta, y tú no, porque tengo que avanzar en el capítulo y la entrega y esto. Y es difícil, ¿no? Uno no se da cuenta, porque además con todas las personas que convives usualmente están en lo mismo. Y entonces creo que tener esa distancia también, porque creo que
físicamente tampoco nos hace bien, ¿no? Pues yo no hacía ejercicio, no, o sea, no hacía nada, era como, no tengo tiempo para hacer ejercicio, no tengo tiempo para ir al cine, no tengo tiempo para ver la tele, ¿no? Porque además creo que es algo que nos pasa mucho. Empiezas a ver una película y te sientes culpable, ¿no? De no, pero debería estar ahorita leyendo otro paper. Y entonces, pues ni disfrutas la película, ni escribes, ni nada, ¿no? Entonces, realmente te quedas ahí a medias. Y creo que controlar esa ansiedad, ¿no? Que te genera el proceso es un reto, ¿no? Uno no lo sabe manejar. Y yo puedo decir que durante el doctorado no aprendí a manejarlo. Es más, lo que ni siquiera no trabajando lo sé manejar, pero ahora por lo menos lo tengo más consciente, ¿no? No, a ver, es que el fin de semana tengo que poner un límite a mis cosas, ¿no? Y tengo que hacer esto y a lo mejor no puedo contestar el correo. Y claro que a uno le genera ansiedad porque a uno le siguen llegando correos y te siguen escribiendo alumnos y dices, bueno, ¿qué hago, no? Pero creo que eso es algo que en el doctorado es cuando comienzas a vivirlo, ¿no? No encontrar ese límite. Y por otro lado, la parte también como personal, lidiar con la frustración, ¿no? Porque al final uno siempre está con la tesis de doctorado, con la presión de ¿y cuál va a ser tu aporte? ¿Qué es lo diferente? Y teóricamente, y esto, y más allá de los otros, creo que uno mismo entra en esa dinámica de todo el tiempo estarse exigiendo, ¿no? ¿Y cuál va a ser mi aporte? ¿Y cuál va a ser mi aporte? Y creo que muchas veces uno se frustra, ¿no? Y ahí creo que es muy importante el papel del tutor, ¿no? Porque yo tengo claro que a mi tutor cada vez le llegaba yo con algo nuevo, ¿no? Y ahora hay que tratar este tema. Y ahora ya leí este paper. Y quienes conocen a Daniel saben que es una persona tajante. Y entonces me veía y me decía, no, ya no puedes leer. No, eso no sirve. No, esto. Y casi que fue, ya, aquí se acaba la tesis y la entregas. No, pero no estoy satisfecha. No me importa, yo sí soy tu tutor y te titulas, ¿no? Porque eso, porque una tesis no se acaba, ¿no? Se cierra y después vendrán otros momentos, pero creo que es importante encontrar ese equilibrio, ¿no? Entre la frustración, entre los límites con lo demás. Y creo que en el doctorado es algo que nos pasa muy frecuentemente. Muchas gracias, Marcela. Bueno, pues continuamos. Ahora sí con la implicación de ser mujer. Nos gustaría saber si desde su punto de vista ha implicado, o sea, ha significado, el ser mujer ha significado ventajas o desventajas en el estudio del doctorado. Y para conseguir el doctorado, ¿el ser mujer le dio ventajas o desventajas? Es la pregunta. Ok, yo creo que para responder esa pregunta, podría decirte que tiene muchas desventajas y también tiene muchas ventajas, pero creo que las ventajas llegan más cuando tú accedes o dejas que ciertas cosas pasen, ¿no? O sea, me refiero a que yo considero que en esta sociedad y en muchas otras todavía sigue existiendo una serie de mecanismos que sistemáticamente van haciendo una organización social en la que las mujeres no se nos permite estar en la parte de arriba, ¿no? Y estoy sobresimplificando porque pues sí, somos una sociedad diversa y no hay que ver las cosas de forma binaria ni nada, pero digamos, ese sistema se reproduce de muchas formas y las mujeres tenemos la opción siempre de contribuir a que ese sistema siga existiendo o no. Entonces, a veces contribuyes y te puedes beneficiar del juego que se está jugando, pero a la larga te estás poniendo el pie a ti y a tus colegas, ¿no? Yo creo que la verdad, honestamente, creo que el hecho para mí de ser mujer en el doctorado significó, si tú te niegas a participar en ciertos juegos, significó una desventaja. Porque, y no porque soy mujer y nací mujer, sino porque en este sistema hay muchas cosas, o sea, de por sí creo que la academia es un medio competitivo, pero creo que al estar en un medio competitivo que además está dominado por hombres, es difícil que no te encuentres por ejemplo, yo quisiera hablar de los micromachismos. Es un término que me gusta mucho porque te permite observar la interrelación entre personas, pero al mismo tiempo es como un puente que te está diciendo,
la interacción entre colegas no está desconectada del mundo, ¿no? Está enraizada en una serie de prácticas sociales y culturales que no son benéficas para la mujer. Entonces, sí me tocó recibir mucho, sobre todo, esto que le dicen la macho explicación, o sea, el que los hombres a veces asumen, rol de género les dice, tú eres el protector y tú eres el que tiene el conocimiento, y entonces la mujer no, y tú tienes que llegar a explicarle. Y a veces los hombres te dicen, te quieren decir qué sientes, qué piensas, por qué lo sientes, por qué lo piensas, qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Automáticamente, o sea, y no estoy diciendo, por ejemplo, mi relación con mi director de tesis, yo fui la que le pidió que me dirigiera y obviamente pues él me va a decir qué hacer, ¿no? Pero en otro tipo de relaciones o sea, enoja mucho porque justamente estamos produciendo conocimiento, pero las mujeres no tenemos el conocimiento, lo tienen los hombres, y entonces a veces llegan y te explican tu propio tema de tesis. Es una cosa muy frustrante. Otra cosa que me tocó es, y no solamente en la academia, ¿no? Pero los hombres siempre son el doctor, el profesor, el maestro, el licenciado, y las mujeres somos Sam, Lau, Clau, y a veces somos mija, niña, bonita, y eso te minimiza intelectualmente en un ámbito en el cual tu materia prima es el intelecto. Entonces, eso sí, eso es un súper reto. Otra cosa es que y me acaba de suceder, no es nombre, pero un colega que yo hizo algo que estuvo mal, ¿no? En un trabajo en equipo, y yo le dije, oye, ¿qué onda, mi estimado? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hiciste eso? Y su primera reacción fue, cálmate. Entonces yo dije, pero ¿en qué momento estoy expresando mis emociones? No estoy revelando ninguna emoción, solo estoy diciéndole, esto que tú hiciste me parece que está mal, y no solamente yo pienso eso, sino otro colega, ¿no? Y el tratarte así como si, o sea, es un trato como si hubieras estado gritando o llorando. O sea, y es muy común que te digan tranquila, cuando en realidad tú estás tranquila. Lo que estás haciendo es simplemente poner un límite, sobre todo cuando te toca liderar equipos, cuando te toca usar habilidades gerenciales, cuando te toca usar la autoridad. Ese tipo de conductas no son muy compatibles con el rol de género de la mujer humilde y callada. Y entonces a veces los colegas tratan como de regresarte ese rol de, no, tú calladita, ¿no? O sea, tranquila. Cuando no estás siquiera expresando emociones, o sea, lo que está molestando ahí es más bien, pues que te estás quejando. Eso es creo que el mayor reto. Muchas gracias, Carmen. Adelante. En el doctorado no, pero ¿sabes qué pienso? Creo que cuando somos estudiantes, a lo mejor lo que más puede pasar es que el director nos diga qué hacer y como decía, pues ese es el rol, ¿no? Del director que nos diga. Entre colegas, creo que no pasa, o al menos no me pasó a mí en su momento que me trataban de explicar y demás, no, colaborábamos y todo, esa es mi experiencia. No sé si va a haber una pregunta más adelante acerca de cómo es, pero ahora en el trabajo. Sí, Entonces me guardo, porque ahí sí ya como la doctora Julieta, es otra situación. Mientras éramos estudiantes, colegas, y lo veo incluso hasta con mis alumnas de ingeniería, las de ingeniería. Cuando son alumnas, sí son, eres mamá, está bien, te puedes ir, puedes hacer tus prácticas después, tu laboratorio después, te entendemos, todo fluye. Cuando ya son doctoras, ahí cambia. Entonces no sé si tiene que ver un poco con un patriarcado, con un yo. En este momento te estoy protegiendo porque estás de alumna, pero ya cuando son doctoras, el rol cambia. Ese es mi comentario. Muchas gracias. Sí, gracias. Pues yo también en el sentido de, no sé si tenga que ver con cuestión de ser mujer, pero ahora sí he escuchado que muchas veces las mujeres no nos lanzamos a hacer algo hasta que no estamos bien seguras de que lo dominamos, y que a lo mejor para un hombre pues es más fácil que aunque no sepa muy bien, pues hace las cosas, ¿no? No sé si sea por esta cuestión o también por la actitud de cómo te vinculas con los demás. Como comentaba la doctora Adriana en su charla, que es una parte súper importante tanto en tu formación como ya en la parte profesional,
el cómo estableces estos vínculos. A mí me pasó en el doctorado que se organizó una escuela de verano y entonces teníamos que presentar nuestro cartel de nuestro tema de investigación, pero en inglés. Y yo dije, ay, no, pues en inglés, mejor no voy a participar, voy a ir a ver qué hacen mis compañeros, etcétera, ¿no? Y pues ya estando ahí, estaban los profesores que venían de otros lados a ver nuestros carteles y a presentar nuestros temas, y pues yo estaba por ahí viendo los carteles de mis compañeros, etcétera, y que me cae una doctora de la Universidad de Birmingham, y me dice, ¿y tú cuál es tu cartel? Y yo no estoy presentando, ¿no? Y dice, ¿y por qué? Y no, pues ya me acuerdo que le dije. Y ya me empezó a preguntar, y pues, ¿de qué estás haciendo tu investigación? ¿En qué vas? Y yo ahí hablando con ella en inglés, sin el cartel y sin nada. Y pues ya en ese momento, pues no me quedó de otra que hablar. No creo haber hablado así muy fluido en ese momento por los nervios o porque no tenía yo como apoyo mi cartel, pero pude comunicarme perfectamente con ella. Y hasta ella incluso me dijo, pues ya ves, dice, ¿por qué no hiciste el cartel? Dice, yo te estoy entendiendo perfectamente de qué es tu investigación. Vale, incluso me dio un montón de tips bien valiosos, y que también pues ahora ya que se abrió el momento me gustaría compartir con las personas que están ahorita en su formación doctoral. Cuando participen en este tipo de eventos, uno tiene a veces la tentación de decir, ay, yo me quedo aquí platicando con mis compañeros, yo me voy por allá al rinconcito a comerme mis galletas y tomarme mi cafecito, ¿no? No, el chiste cuando nosotros participamos en este tipo de eventos es acercarnos a los profesores que siempre acuden a presentar sus conferencias, etcétera. Acérquense a los profesores, tengan ya con sus compañeros, hablan y platican todos los días. Entonces aprovechen estos eventos, estos momentos para establecer estos vínculos, estas relaciones, platiquen con los investigadores que vienen de otras universidades. Entonces hay que romper esa barrera que no solo yo creo que se presenta en las mujeres, sino en todos, que nos da un poquito de miedo, un poco pena, etcétera. Y pues hay que establecer estos vínculos en cualquier oportunidad que tengamos. Gracias, Guadalupe. Adelante, Marcelo. Pues pensando un poco en la experiencia del doctorado, yo creo que, a ver, el doctorado que yo estudiaba, que era en ciencias sociales, teníamos un tronco común que compartíamos, pues no sé, creo que son 7, 8 áreas distintas, ¿no? Y uno observa claramente que las áreas económico-administrativas están dominadas por hombres, ¿no? Hay más hombres estudiantes, profesores, y hay una dinámica particular que sí es diferente a otras áreas. Y yo lo veía porque, bueno, por ejemplo, estaba el doctorado en estudios de género, relaciones de poder, psicología social, ¿no? Que habían más mujeres. Y me di cuenta que, por ejemplo, no con mis compañeros de mi área, porque en mi área éramos mitad y mitad hombres, mitad mujeres, pero lo que sí sucedía con mis compañeras que tenían hijos, ¿no? O que estaban teniendo hijos en ese momento, es que alrededor de ellas se armaba toda una red de apoyo con las propias compañeras del doctorado. Y para muchas cosas, ¿no? Para el hecho de, pues tengo que traer al bebé y entonces, ¿quién me lo puede cuidar un rato? Y entonces nos íbamos turnando, ¿no? A ayudarle, a llevar al niño a la cafetería. A ver, lo que quiero decir es algo que directamente a mí no me implicó un problema, pero en realidad sí, ¿no? O sea, en realidad yo dejé tiempo, que no lo lamento, pero que esa red de acompañamiento para nuestras compañeras solo la hacíamos entre las compañeras, ¿no? No estaban implicados nuestros compañeros, eso significa además una organización específica para la chica que tiene el bebé y que además habían comentarios bastante pesados del hecho de, bueno, y entonces si tenías un hijo, ¿para qué decidiste estudiar un doctorado? Y como, ¿por qué tendría que elegir entre una y otra, ¿no? Y yo creo que eso es algo muy fuerte, que no se ve, ¿no? Pero que está presente, el hecho de las mujeres, porque además creo que era una plática constante entre las mujeres que estudiamos el doctorado, el hecho de quienes deseaban tener hijos,
pero ese no era el momento, era como tengo que postergarlo y eso tiene costos, ¿no? Y tiene implicaciones y tiene un montón de, digamos que, distintas opciones en tu vida, porque tener un hijo pues no es cualquier cosa, ¿no? Pero además recuerdo perfecto una compañera mía que dijo, voy a tener hijos en este momento porque es el momento en donde creo que puedo, ¿no? O sea, aunque no duerma, en este momento voy a estudiar, voy a esto, pero tengo por lo menos un poco de la seguridad de la beca. A mí me parecía como, yo pensaba totalmente lo contrario, era como, no, yo en este momento no puedo, ¿no? Pero, digamos, creo que esos dilemas no deberíamos planteárnoslos, o no solamente nosotras, porque al final la mayoría está en pareja, ¿no? Pero entonces el hombre no se lo plantea. Y creo que esas cosas sí tienen fuertes implicaciones. En general, la mayoría de mis compañeras que tenían hijos tardaron más tiempo en salir del doctorado, ¿no? Y, no, y claro, es un sistema competitivo, pero es un sistema que penaliza, si no de forma directa, sí indirecta, que te retrases, que vayas teniendo, ¿no? Que vayas dedicando más tiempo a otras cosas. Entonces, creo que ese fue un reto, ¿no? Que, como les digo, a veces uno siente como, pues no me implicó directamente, pero claro que te implica, ¿no? Te implica ayudar, te implica, y esta posición de tenernos siempre en la posición de cuidado, porque a veces, pues no cuidas a los hijos, pero cuidas a los papás, por ejemplo, ¿no? Y dedicas tiempo a labores de otra índole, que en el doctorado me parece que es muy fuerte tener que equilibrar todos estos puntos, ¿no? Muchas gracias, Mercedes. Bien, y pues ahora nos gustaría saber esas ventajas, desventajas o implicaciones positivas o negativas de ser mujer en el ambiente laboral donde está o donde está en la actualidad. 3 minutos, gracias. Pues creo que en el lado positivo, el hecho de ser mujer también tenemos una perspectiva, o sea, hemos hablado mucho de cómo, sobre todo en ciencias administrativas, hay una mayor cantidad de hombres, pero las mujeres también tenemos cosas que aportar que a lo mejor en grupos que son muy homogéneos en términos de género o de otro tipo de cosas, o sea, creo que los grupos que son muy homogéneos de todas formas tienden como a cerrarse un poco a otras ideas. Entonces las mujeres tenemos un montón de cosas que aportar, también tenemos, o sea, toda la capacidad de ser líderes y de ser mujeres que están empujando los temas, que están innovando, no solamente en las publicaciones y demás, sino en estas áreas que están como que tienen un pie en la academia y otro en la práctica. También, digamos, se puede hacer lo mismo que los hombres y más, y desde perspectivas que también son sensibles a ese otro mundo que a lo mejor no se ve desde grupos más homogéneos, ¿no? Que es, vamos a tomar decisiones en las cuales las personas puedan estudiar un doctorado y puedan tener una vida equilibrada y puedan tomar sus decisiones reproductivas a la par de sus decisiones profesionales. O sea, digamos, concretamente, creo que las mujeres vamos a saber cuáles son las soluciones a esos retos organizacionales que surgen, ¿no? Pues, pongamos una sala de lactancia y hagamos unas redes de apoyo más diversas, más plurales, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas creo que son ventajas y creo que las organizaciones pueden aprovechar ese capital también. Gracias. Adelante, Julián. Bueno, ventajas y desventajas. Bueno, voy a platicar ahorita un poco acerca de mi experiencia como mamá. Entonces, estudié el doctorado, salimos del doctorado, llegamos. Y créanme que había posibilidades de quedarse en Canadá, pero también, y fíjense lo que son las cosas. Yo decía, porque veía la realidad de los migrantes en Canadá y decía, no hay redes de apoyo. Cuando eres migrante, estás solo, ¿no? Entonces, no tenía a mi hermana, no tenía a mi mamá, no tenía. Y ya no llegamos al 10, porque a se quedaron en México DF y yo me fui sola a Ciudad Juárez. Entonces, no iba a tener a la suegra, no iba a tener a la cuñada, no iba a tener mis hijos. Mis hijos no iban a tener a la abuelita, a la tía, al primo. Entonces, sí, yo sí tomé la decisión, ahí sí, digo, y comenté, si tú te quieres quedar en Canadá, está bien, pero yo si quiero tener hijos, tienen que estar en México, porque ahí está mi red de apoyo. ¿Sí? Yo no digo que sea la mejor opción o la mala, no sé, pero fue la opción que yo vi. Entonces,
Y nos tenemos que apurar porque tampoco estamos tan jóvenes, ¿no? Entonces, mi primer hijo lo tuve a los 37 años y mi segundo a los 40. Entonces, sí fue una decisión de decir, bueno, vamos a regresar a México. La UACJ nos decía que sí nos recibían a los dos. Entonces, llegamos. Llego y también las mismas instituciones, y algo que mencionaba Samantha ahorita, las mismas normas, lineamientos que hay dentro de las universidades, pues nos quieren poner límites. Y aunque me he desenvuelto laboralmente bien, vamos a decir, he tenido esos pequeños comentarios, como por ejemplo, con un directivo, en algún momento me dice, tú nada más lo que querías era un trabajo seguro para tener hijos, porque no podía hacer o tomar la dirección de una cosa que él quería proponerme, donde yo sabía que tenía que estar de tingo al tango con las empresas, la vinculación y demás, y yo tenía mis dos chiquitos. Entonces yo dije, no, yo no puedo hacer eso. No, entonces nada más venís a tener hijos. O sea, ese comentario, otro. Cuando estoy embarazada de 8 meses, me ofrecen la coordinación de un programa. Digo, ¿cómo es que mi colega varón me dice, apóyame, no? Necesito una coordinadora. Si estás entendiendo que tengo 8 meses de embarazo, que voy a tener un periodo de incapacidad y quieres que coordine un programa, ¿cómo? ¿Sí? Y el peor, que tenga colegas que te miran desde que entras hasta que te sientas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Cómo es posible que en una universidad tenemos este tipo de comentarios? Y entiendo, lo mismo lo acaba de decir Samantha, tenemos esta cultura, tenemos estos lineamientos organizacionales que en ningún lado está escrito, pero se sigue manteniendo. Y lo peor, otra, o sea, tengo varias, otra, es que digan, sí, ya llegó el café, pues sirvan ustedes, ¿no? Que saben de eso. ¿Cómo que sirvan ustedes que saben de eso? Pues sí, nos sabemos mover por la cancha, echamos, pateamos y corremos porque somos mamás y porque tenemos una agilidad, pero no para servir café. ¿Sí? Tenemos otras habilidades y es ahí donde se tiene que fijar. Y no me vengas a cuestionar que si tengo mis hijos a qué edad o si estoy trabajando. Y muchos comentarios de si querías tener hijos o por qué los traes. No, si es la maestra y trae a su hijo de 4 años, pues no lo debería traer. O enseña o cuida a su hijo. O sea, yo creo que hay posibilidades de generar una red de apoyo mucho más grande, institucionalizada, con lineamientos, porque tampoco como mamás decimos, ay, me llevo a mi niño porque me gusta que esté en mis clases. Pues no, o sea, obviamente no, pero si es la única opción, vemos. Y antes la UASAJ tenía guarderías, creo que está a punto de quitarlas. Claro, y eran guarderías de 4 años en adelante, 4 años. Si una mamá tenía que dar clases, bueno, pues puedes dejar tu hijo ahí a partir de los 4 años, ¿no? Y tengo otras tantas, pero vamos a quitar. Gracias. Gracias, Julieta. Adelante, María. Muchas gracias. Bueno, pues sí, ya en el ámbito laboral, como bien comentaba Julieta, pues es muy distinto a cuando eres estudiante, ¿no? Yo a lo mejor me pasa esto porque desde chiquita me ha gustado ir a meterme donde no me llaman, pero yo de todos modos. Me acuerdo una vez que estábamos en el patio de la escuela, estaba así como esto más o menos. Y a los niños, o a las niñas más bien, nos decían, para allá no vayan a ir, porque ahí es donde están jugando los niños, ¿no? Entonces así te quedaban, no, pues no vayas para allá. Pues yo un día me dio curiosidad, dije, pues, ¿qué habrá allá, no? Que no puedo ir, total que ahí voy. Y era donde estaban jugando fútbol los niños. Entonces, bueno, pues yo iba en kinder, creo, algo así, estaba muy chiquita. Y fui a donde nos habían dicho las maestras que no fuéramos, y pues sí, efectivamente me dieron un pelotazo, me tiraron, no sé qué, porque yo nada más fui y me quedé así viendo, ¿no? Pero dije, pues no me vuelve a pasar, porque cuando entré en donde me dicen que no vaya, pues ya tengo que ir
como que prevenida para todo lo que pueda pasar. Y pues así se da también en lo académico, en todas partes, ¿no? Ahí donde te dicen que no puedes hacerlo, que ahí no te corresponde, etcétera, pues hay que ir ahí, porque siempre hay retos. Y finalmente, como lo comenté en la pregunta anterior, siempre va a haber personas, siempre va a haber situaciones que si tú pues tienes esa determinación, pues te va a favorecer y pues vas a conseguir de algún modo u otro llegar a donde tú te habías planteado. Y pues sí, en el ámbito laboral, esto pues sí se va haciendo muy notorio, ¿no? Que más cuando, como en mi caso, que estoy pues en la misma institución donde estudié, que pues cuando terminas tu licenciatura, pues ya, ay, mira qué padre, ya te titulaste, no sé qué, ay, ya estás en la maestría, ¿no? Qué bueno. Ay, ya regresó Lupita con su doctora, no, qué padre, felicidades, no sé qué. Y ya cuando empiezas así como que a subir o a tener logros ya distintos, ay, ya se ganó una plaza, pero esta era así como que para el profesor fulano o tal cosa, ¿no? Y pues ese tipo de cuestiones sí se siguen notando, ¿no? Estos micromachismos que comentaban, sí son perceptibles, sobre todo ya cuando te van viendo que vas asumiendo otras posiciones, ¿no? Y pues en la parte positiva, pues yo creo que la satisfacción de ver tanto alumnas como colegas que pues se siguen posicionando cada vez en ámbitos científicos y académicos, pues más sobresalientes cada vez, no solo en México, sino en el extranjero. Colegas que encabezan grupos de investigación, incluso ahora que estoy en la parte administrativa, pues que ver que las áreas estratégicas son encabezadas por mujeres, ¿no? Entonces, en estas partes, pues sí, se ve el posicionamiento de las mujeres por nuestras habilidades, por nuestras capacidades. Por ejemplo, nosotros nunca vamos a tener el mismo estilo de liderazgo que un hombre, entonces las capacidades de liderazgo que tenemos como mujer, pues nos llevan a ser líderes en áreas a lo mejor donde existe un conflicto prevaleciente, y estos estilos, estas habilidades suaves que tenemos como mujeres, pues nos llevan a posicionarnos hoy en día en áreas muy estratégicas y a ejercer nuestro propio liderazgo. Y yo creo que el reto pues es asegurar la equidad en todos los ámbitos, ya que pues mismo nosotros lo hemos percibido que aún existen brechas, desigualdades, sobre todo en algunas personas que quizás no han percibido este cambio, no han percibido que ya pues las cosas han cambiado y tienen que cambiar hacia mejor, ¿no? Obviamente. Muchas gracias, Verónica. Adelante, Marcelo. Pues yo coincido en el hecho de los micromachismos, ¿no? El hecho de que llegas a un evento, alguna junta y el doctor fulano, el doctor sutano y tú eres la linda o la linda, ¿no? Y es como, tengo un nombre y también tengo un doctorado, ¿no? Entonces, está tan normalizado que si se los llegas a decir, ni siquiera lo notan a veces, ¿no? O este hecho de también, creo que es lamentable que estemos constantemente ante el escrutinio y no solo de nuestros colegas, yo a veces lo siento hasta con los estudiantes, ¿no? Creo que cuando comencé a dar clase había algo que me llamaba mucho la atención cuando regresé a dar clase en licenciatura. Los estudiantes tenían, en particular los chicos, muchas preguntas sobre mí. ¿Y cuántos años tiene? ¿Y dónde estudió? ¿Y está casada? Y era como, ¿ustedes le preguntan eso a cualquier profesor? Ah, bueno, no. Y era como, entre una mezcla de por qué es mujer y por qué es joven, puedo, ¿no?, acercarme así como si nada. Y eso te obliga a tener, por lo menos a mí, muchos años me obligó a tener mucha distancia con los estudiantes, ¿no? Porque tratas como de establecer cierto respeto y decir, tengo que mantenerme a cierta distancia. Y eso fue complicado unos años, ¿no? Y creo que era como por el hecho también ese de ser mujer. Y yo pasé una situación muy, muy conflictiva con un estudiante, ¿no?, que insistentemente me preguntaba cosas y le decía, no, pero todo bien, la clase, chao. Después, yo pasaba por el proyector, ¿no?, antes de la clase, y mi clase era en las tardes. Y
después él me esperaba afuera del aula, ¿no? Y entonces me decía, ¿le ayudo con el proyector? No, no te preocupes. Bueno, de verdad fue una insistencia que yo decía, que ya me empezaba a agobiar, ¿no? Y era como de, por favor, no, es que ya me tengo que ir, no, es que... El problema es ese, ¿no? Que uno se siente insegura ante ciertos espacios que no debería. Yo le hablé con mi coordinador, con mi jefe, le dije, mira, yo no quiero además meterme en un problema porque yo no quiero ser grosera, pero no sé cómo establecer un límite con él y decirle alto, ¿no? O sea, no puedes acercarte más, aunque sea yo tu profesora, ¿no? Y la verdad es que me parece que eso es algo que un hombre no enfrentaría, ¿no? O sea, no enfrentaría el acoso de una chica yendo y diciéndole, a ver, profesor, la acompaño, le ayudo con el proyector, y dónde vive, ¿no? Y entonces un poco de, ya estoy entrando en histeria, ¿no? De qué está pasando, y de verdad que me daba miedo, ¿no? Obviamente salía y pues siempre le pedía a alguna colega o algún colega como de, bueno, me puedes acompañar, ¿no? Entonces, eso fue algo muy fuerte, la verdad, ¿no? Y también creo que en estos momentos una desventaja, y creo que es algo que, por ejemplo, en mi instituto hemos discutido mucho, el hecho de las colegas que tienen hijos, ¿no? Porque tenemos colegas que tienen hijos chiquitos y que cuando los llevan, hay gente que se queja, ¿no? Y se quejan constantemente. Yo a veces digo, pero si el niño ni está haciendo ruido, ni te molesta, ni... Bueno, todo eso, lo que no me van a creer es que empezó a cambiar un poquito cuando los colegas, que también tienen hijos, han empezado a llevar a sus hijos, ¿no? Entonces, como la discusión ahora no es la colega que lleva al hijo, es los colegas, hombres y mujeres que llevan a los hijos. Ok, entonces peleense con todos, ¿no? Porque entonces, ¿no? Y creo que es solamente una cuestión un poco de empatía, ¿no? Al final, eso, uno tendría que aprender que si no te están, tampoco es que estén gritando, ¿no? No tenemos así los papás son conscientes de, pues si vas a estar ahí, tienes que estar quietecito, sentado, entonces me parece que eso es complicado, porque además nosotras, quienes no tenemos hijos, muchas veces nos toca ir a acompañar a quienes los tienen, ¿no? Y la última cosa que quiero decir va en ese mismo sentido. Creo que una problemática es que a veces piensan también que cuando no tienes hijos tienes mayor disponibilidad de hacer todo lo demás, ¿no? Y entonces a unas el problema es, pues tienes hijos, no, pues te juzgo por eso. Pues no tienes hijos, pues también y te doy más chamba, ¿no? Y entonces, por ejemplo, esta cosa de, es que ustedes saben organizar muy bien todo, ¿no? Y entonces terminan dejándote la organización de cualquier tipo de cosa porque las mujeres saben organizarlo. Y es como, pues no es que nací con un gen organizador, ¿no? Que me dice cómo hacerlo. Y creo que eso es algo que no logramos visibilizar, pero me parece que hay un trato desigual en ese sentido, ¿no? Que tiene que ver con eso, esta idea de, porque no ha sido una, sino muchas veces que me encuentro con el comentario de, es que ustedes saben organizar, es que ustedes saben gestionar, es que ustedes saben esto y entonces pueden hacer el evento muy bien. Y es como, pues, un hombre también podría hacerlo perfectamente, ¿no? Entonces, como desvincularte de esta asociación a ciertos roles, ¿no? Que es como, pero oye, pues yo también tengo chamba que cumplir, creo que es bastante complicado y a veces los otros no lo observan, ¿no? Entonces yo diría que en ambas posiciones, ser mujer, hijos, no hijos, te encasillan en ciertas actividades, ¿no? Y en la academia, que además pues tenemos un montón de actividades que hacer y organizar y gestionar, entonces siempre te van colocando y arrinconando, ¿no? Entonces eso me parece que hace una desventaja. Una ventaja que como mujer creo que tengo también la posibilidad, y eso es algo muy lindo, que usualmente generas empatía con las mujeres, ¿no? Y entonces generas muchas redes de colaboración, muchas redes de trabajo, muchas redes de muchos tipos. Y creo que eso está bueno, ¿no? Lamentablemente es un resultado de lo otro, pero también creo que es una ventaja, ¿no? Poder gestionar también otro tipo de habilidades como las que decía ya. Muchas gracias, Rachel. Muchas gracias por compartir. Y sí, bueno, ahí la importancia de tener perspectiva de género. Pues queremos seguirlas escuchando, pero
también a lo mejor habrá alguna pregunta. Entonces tenemos una última pregunta para todos ustedes. Igual un minuto para que sea rápido y haya oportunidad de preguntar. La pregunta es, ¿consideran que su trabajo científico, el trabajo que están realizando, está contribuyendo a crear una perspectiva de género o a abrir, no sé, caminos a más mujeres en ramo de verdad? Gracias. Adelante, Samantha. Pues yo directamente no investigo temas de género y sin embargo yo estudio gestión de crisis y he estado publicando en ese sentido. Mi trabajo es más examinar a las organizaciones gubernamentales y cómo están gestionando crisis que generan afectaciones, sí para todos, aunque hay diferencias, ¿no? A algunas personas les van a tender a afectar más que a otras. Pero creo que lo que yo puedo aportar es más que nada, pues tal vez un ejemplo de cómo sí se pueden hacer las cosas. O sea, a pesar de los micromachismos, a pesar de todas las barreras institucionales sociales, lo hacemos las mujeres, ¿no? A pesar de todo esto que nos digan, tú tienes que organizar esto, o sea, creo que la aportación es esa, el decir, por ejemplo, mi primera publicación, yo era la autora 4, y después en algún momento dije, a ver, quiero ser la autora 1. Entonces, ese tipo de cosas, cuando sale el paper, ya tus colegas dicen, oye, pues sí, a lo mejor yo también lo voy a hacer, ¿no? O sea, ya está el ejemplo aquí, lo hizo Sam, yo también puedo. Entonces, creo que eso, y más adelante, cuando empiece a avanzar en mi carrera, creo que, seguramente al ir subiendo voy a también abrir puertas para otras mujeres y tratar de no reproducir esas partes negativas de la convivencia. Gracias, Samantha. Adelante, Julia. Bueno, yo tampoco estudio directamente género, pero precisamente al ver mi realidad de que, pues la triple jornada, das clases, haces investigación y te toca la casa, y tengo un esposo que colabora mucho, que está comprometido, que sabe guisar, que le tocan ciertos días de la semana, que lava la ropa, o sea, sí, pero de todas maneras sí es agotador porque durante al menos en los primeros años, sí me tocó mucho pues estar más con los niños porque me buscaban más, porque era la mamá, por lo que fuera. Entonces, sí me costó, y ayer hablábamos de los retos en el doctorado, y yo sí dije, a ver, yo ya decidí que voy a ser mamá, porque ya va a ser el hijo, etcétera, los hijos, entonces voy a darme mi tiempo. Y sí, tenía que empezar a leer a las 10 de la noche para terminar a las 12 y al otro día empezar a las 6 de la mañana y tal. Y entonces dije, pues sí me voy a dar mi tiempo para escribir. Y tenía tesistas y todo, y hemos estado de poquito en poquito. Pero también digo, ¿por qué tenemos que entrar en la dinámica de que tienes que publicar? Ayer la colega decía, escriban un párrafo. Yo dije, no, pues yo no puedo. Y yo no voy a escribir el párrafo. No, porque yo tengo otras actividades. Entonces vienen las culpas de que, híjole, me estoy aventando aquí por enésima vez Monster Inc. Pues sí, pero estoy aquí con uno y aquí con otro y estamos comiendo palomitas y todo. Entonces digo, pues ¿qué hago? Y afortunadamente, de alguna manera, gracias a nuestras capacidades de organización, pues volví a ser miembro del SNI, ¿no? En este año. Pero porque he estado con mis tesistas y vamos piano, o sea, vamos de verdad con calma. Mis publicaciones han sido pocas, y ahorita empieza la red. Ahorita estoy aquí porque ya mis hijos están más grandecitos, ya le van a poder decir a su papá que les duele la cabeza o que les duele el pie o algo, les vaya a doler. Entonces empiezo otra vez a moverme en red. Pero yo digo, ¿por qué tengo que ser mamá luchona? ¿Por qué tengo que...? Sí, yo puedo con las tres cosas. No, debemos de buscar lineamientos y que se nos den oportunidades y que no me ofrezcan una coordinación y una dirección de una unidad, pues cuando estoy con los hijos pequeños. Pero sí que en algún momento yo alzo la mano y me digan, sí puedes entrar ahora sí por esto, por lo otro. Entonces, como que sentí como que me trataba de decir,
Si eres mamá luchona, entonces puedes con la dirección y puedes con la coordinación y puedes amamantar a tus hijos en este momento, ¿no? Y te ponemos un cuarto de lactancia y todo. No, o sea, ¿por qué tengo que hacer todo al mismo tiempo? Entonces debe de haber lineamientos en que nos digan sí, o sea, puedes llevar tu carrera de cierta manera siendo mujer y siendo mamá. Ese sería mi criterio. Gracias, Lupita. Adelante, María Magdalena. Muchas gracias. Pues sí, tampoco yo he hecho investigación o la parte de docencia con el énfasis en la perspectiva de que hago esto en cuestión de mi género, etcétera. Pero viendo en retrospectiva todo esto que hemos comentado, el estar aquí en la mesa con las colegas, el tener la oportunidad de compartir con ustedes este espacio, pues yo espero que sí hayamos tenido algún, a lo largo de nuestra trayectoria, ya sea como docentes o como investigadoras, pues que nuestras alumnas, en nuestras tesistas, hayamos podido plantar esa semilla que les haya permitido ver que nosotras tenemos voz como mujeres, como científicas, como académicas, que nuestra voz es importante para el ámbito científico, para el ámbito tecnológico, y el poder encabezar foros de este tipo o en otra clase de eventos, pues nos da esa particularidad y nos da esa voz y nos da esa presencia. Entonces, viendo todo esto en retrospectiva, pues yo creo que sí hemos abierto caminos, sí hemos cerrado brechas y pues te das cuenta de que pues ojalá que viéndote al día de hoy, pues hayamos dejado pues algo positivo para pues que este cambio siga y pues obviamente no termina, sino que el trabajo y el esfuerzo pues viene también de las generaciones que continúan, ¿no? Con estos esfuerzos. Gracias, María Magdalena. Adelante, Marta. Pues primero yo diría que es probable que sí signifiquemos algo distinto, porque el solo hecho de ver, ¿no?, a alguien que está haciendo algo que te gusta, a veces te motiva y te inspira, ¿no? Yo podría decir que mi primer trabajo con mi tutora desde licenciatura me inspiraba y decía, pues no es que me quiero dedicar exactamente a lo que ella hace, pero veo que lo disfruta y me gusta, y entonces mis primeras pláticas, yo vivo en una familia donde yo soy la primera generación con un posgrado, y pues en mi espacio familiar era la idea de, pues con que tengas la licenciatura, más que perfecto, ya lo hiciste, ¿no? Y te iría a chambear. Y no sé, mi encuentro con ella, me platicaba, me decía cómo estudió la maestría, cómo estudió el doctorado, cómo hacía, me llamaba la atención, ¿no? Entonces creo que esa parte de compartir la experiencia con tus alumnas es indispensable, ¿no? Yo usualmente trato de platicar mucho, no solo con mis alumnas, también con mis alumnos, pero sí noto que hay una comunicación distinta, ¿no? Y a veces las chicas tienen otro tipo de preguntas, a veces personales, a veces y te las plantean y te las dicen, ¿no? Y uno a veces se encuentra en procesos complejos, ¿no? Cuando te comparten cosas, dudas y que sabes que pueden tener una implicación relevante, ¿no? Porque yo pienso y digo, en mi vida, claro que hubiesen profesores y profesoras que marcaron mi camino, mis decisiones y que decía, ah, sí, pues sí quiero hacer esto, ah, me llama la atención lo otro, ¿no? Y entonces a veces uno también tiene la responsabilidad de hasta dónde puedes intervenir, ¿no?, con tus alumnas. Pero en mi caso creo que ha sido positivo. Creo que me acuerdo mucho una plática que di hace muchos años en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y entonces al final se acercaron unas niñas de la licenciatura y que estaban muy chiquitas, yo las veía así, chiquitas, flaquitas, ¿no? Y entonces se acercaron y me empezaron a preguntar, él había ido a la carrera, a la licenciatura de Economía, y me decían como, ah, no, qué bien, que sepamos que
que sí se puede, ¿no? Porque es muy complicado. Y me empezaron a platicar, ¿no? Cómo ellas la veían difícil, porque las matemáticas y porque el problema, además de que vivían lejísimos, ¿no? Y era como el rollo de... Y pues yo les compartía, como, uy, no, pues yo toda la vida viví súper lejos de donde yo estudiaba, y, ¿no? Entonces, como esa comunicación creo que permite abrir ciertas brechas, porque al final, pues uno también se mueve por copia, ¿no? Imitación y por modelos que te gustaría seguir, ¿no? Y también creo que activamente trato de promover la participación de mis estudiantes en cosas conmigo y en otros espacios, ¿no? O sea, yo no me canso de decirles eso. Yo tuve una experiencia parecida que cuando en la maestría me iba a ir de intercambio y tenía mucho miedo porque era el miedo de comunicarte en inglés, ¿no? Y yo ahora todo el tiempo les digo, vayan, o sea, no pasa nada, se van a comunicar, siempre van a haber 5 que hablen peor que ustedes, así es que no hay problema, ¿no? Sobre todo si son asiáticos, no les vas a entender nada, no, que no te dé pena, ¿no? Y trato, obviamente, con todos los estudiantes, pero a veces creo que las mujeres a veces tienen mayor apertura para escuchar. Y me parece normal, ¿no? Porque te ven y comparten cosas contigo. Y entonces creo que ese ha sido el camino, ¿no? Siempre las trato de involucrar. Pero creo que más allá de nuestras pequeñas acciones, obviamente, pues hay todo un entorno social construido que es el que poco a poco debemos apuntar a cambiar, ¿no? Porque nosotras podemos tener nuestras mini acciones, que está perfecto, pero pues eso depende de cosas mucho más grandes, ¿no? Y en mi investigación yo tampoco tengo una perspectiva de género, pero sí creo, y cada vez más lo noto, es que es súper importante una perspectiva interseccional de muchas cosas, ¿no? Y cada vez lo incorporo más metodológicamente, ¿no? Por ejemplo, pensando en todo lo que pasaba en la pandemia, claro que veía que mis estudiantes mujeres tenían más problemas para conectarse a las clases que mis estudiantes hombres, ¿no? Y tenía que ver con el hecho de que a veces tenían que ir o era de la conexión del hermanito, o más bien tenían que ir a hacer la comida, o, ¿no? Y no te lo dicen, el hecho es que no te lo dicen, ¿no? Porque también creo que a veces hay una especie como de guardártelo, ¿no? De yo lo resuelvo solo. Y no, creo que eso para que justamente se resuelva no son nuestras decisiones individuales, ¿no? Sino cambiar y tratar de promover que hayan cambios mucho más amplios y extensos, ¿no? Entonces, pues espero que con eso esté contribuyendo con mis alumnas, ¿no? Pero bueno, creo que mostrarles que sí se puede, que nos cuesta mucho, pero que también se disfruta, y apoyar siempre creo que es fundamental, ¿no? O sea, creo en las redes de colaboración sí o sí, y creo que eso nos va a permitir llegar mucho más lejos. Muchas gracias, Marcela. Y muchas gracias a todas. Bueno, pues el tiempo ya está apretado, pero vamos a realizar unas 3 preguntas, yo pienso, si cortitas. No sé si será mejor que estén las 3 preguntas juntas y luego ya al final. Bueno, pues muchas gracias, un placer conocerlas. Bueno, estoy dando la espalda a mis compañeros. Mi pregunta es si ustedes han sufrido o han sido testigos de algún abuso de perspectiva de género, pero de una mujer hacia un hombre. Y voy a comentar algo así rapidísimo. Yo trabajo en una industria petrolera. Y entonces, ¿qué sucede? A las mujeres no las dejan viajar, por ejemplo, a un pozo. O sea, si los van a mandar a un pozo, los mandan en avión, no las mandan en camioneta como a nosotros. ¿Y por qué? El argumento es que quien organiza esto es una mujer, quien organiza estas condiciones. El argumento es, si se va en carretera, le puede pasar algo y es mamá. Yo me pregunto, bueno, yo soy papá, ¿no? O sea, que valgo menos, o ¿qué pasa, no? ¿Han sido testigos? ¿Han visto eso? O sea, esa es la pregunta. ¿Qué piensan de esta situación? Muchas gracias. Sí, voy a contar las 3 preguntas. Hola, muy buenos días a todos. La verdad es que yo estoy impactada de sus historias porque narraron mi vida hasta ahorita. Yo vengo del área de la ingeniería del Politécnico, soy ingeniera informática, y entonces comprenderán que yo hice clic
con todo lo que me han dicho, ¿no? Entonces, yo sí quisiera saber, para quien guste, alguna de ustedes, qué experiencia han tenido que ha sido significativa con sus alumnas a tal grado de que la alumna haya dicho, me retiro. Muchas gracias, pero me retiro. Y en verdad, muchas felicidades. Me encantó todo lo que hablaron y espero que más adelante este tipo de paneles lo podamos reproducir en otras escuelas para que las chicas también vayan hacia el lado de la ingeniería, porque pues no está prohibido, ¿no? La educación es para todos. Gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por su participación, fue súper amena. Tengo una pregunta que tiene más que ver con mi duda como investigadora para la doctora Valera y para la doctora Calderón, que es respecto a la metodología que utilizaron, porque vengo del área de humanidades. De pronto ahí, si no hay entrevistas, si no hay un contacto humano, yo siento que no investigué. Si ustedes tuvieron este reto, ¿cómo lo solucionaron? Y que, independiente de que mi coordinadora sabe que estoy trabajando arduamente, yo sé que tengo que investigar, yo sé que tengo que también descubrir ese otro camino, pero si me dan tips, los agradecería. Gracias. Muchas gracias. ¿Vamos a otra? Allá hay una mano, allá visto una mano. Hola, buenas tardes. Tengo colación, el día de ayer, en una mesa estaba Eduardo Robles y salió un comentario acerca del tema de género. Y algo que comentó Eduardo ayer en la mesa fue que la posición o rol que tenemos como vista masculino era una situación en la que él decía, bueno, el feminismo es una situación que se resuelva ya y yo lo respeto, y le entendí la forma en lo que él lo planteó, es decir, desde el punto de vista de rol como hombres, no nos toca a nosotros tomar ese rol del feminismo. Y es una pequeña autorreflexión hacia compañeros y congéneres de hombres, ¿no? Uno es el hecho de que la posición, en el caso de la ciencia, es un reflejo de la sociedad. Por lo tanto, las mismas discriminaciones de estructuras tanto machistas o patriarcales también se reflejan en la ciencia y en la academia. Por lo tanto, muchos de los roles se deben plantearse de nuevas masculinidades o nuevas formas de rol, y eso tiene que ver más con el lado nuestro. ¿Cómo piensan que debe ser el rol, tanto desde el punto de vista académico y la ciencia, en el ámbito de trabajo y también sus alumnos, para que los hombres, cómo deben comportarse en ese nuevo ámbito para crear una mejor sociedad y nueva ciencia? Yo creo que, como mencionaba la doctora Samantha, la perspectiva y la experiencia desde el punto de vista de género, lo único que va a hacer es mejorar finalmente el resultado de lo que es la ciencia. Si no la integramos, al final tiene que ser una mejor sociedad, ¿no? Entonces, ahí, ¿cómo piensan ustedes que podría ser mejor ese nuevo rol para que ese espacio hacia las mujeres sea mejor? Muchas gracias. Pues bueno, están esas 4 preguntas y pues vamos a hacer un ejercicio así como de síntesis para poder responderlas. Hay algunas específicas, ¿no? Entonces, bueno, les daré la palabra igual en el orden que han venido participando y 1 minuto, 2 minutos, por favor. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por sus preguntas. Rápidamente, al compañero que nos dice si hemos sido testigos de abusos de la perspectiva de género, sí, claro. A mí me gustaría decirles una frase de Angela Davis, que es una feminista que me gusta mucho, y ella dice: el feminismo es la idea radical de que las mujeres somos personas, o que las mujeres somos seres humanos. Y eso tiene implicaciones muy fuertes, porque hablar de feminismo y de género no quiere decir las mujeres somos ángeles y los hombres son demonios, y entonces nosotras nos ponemos una aura, y no es eso. Las mujeres somos seres humanos, y en ese sentido nos toca también, y yo lo dije al inicio de la plática, ¿no? Cuando nosotras consentimos con ciertos juegos que sabemos que no son benéficos para el avance de estas causas, también las estamos debilitando, y eso es muy grave, ¿no? Entonces, claro que puede pasar algo así, claro que hay una mujer que puede abusar de esas cosas, porque pues, somos seres humanos también, ¿no? Y nos podemos equivocar y podemos hacer muchas cosas mal.
Sobre la otra pregunta, yo nunca le he dicho a una alumna que, tal vez porque tengo poca experiencia, no tengo tanto tiempo en la docencia como para ver que me haya tocado un caso en el que una alumna me dice, sabes que ya no puedo. Pero si viera un caso así, le diría, pues le pediría que ponderara los costos y beneficios de hacer eso, porque también en este contexto de ingeniería, creo que a mí me parece que hay un estereotipo, ¿no? Que las mujeres no podemos hacer las matemáticas o no podemos hacer la parte técnica o tecnológica. Y si nos retiramos también, o sea, vamos a asumir un costo que no está bien, ¿no? Eso es lo que yo pensaría. Y tendría que escucharla y ver cuáles son sus razones, ¿no? Pero creo que es lo que haría. Y otra cosa es qué rol tienen los hombres y qué tienen que hacer. Pues primero que nada, escuchar y estar dispuestos a salir de ese rol que les fue inculcado, ¿no? El feminismo, la perspectiva de género, no es algo desconocido. O sea, ¿de qué habla el feminismo? De mujeres, de hombres, de nosotros, de nosotras, de nosotres, ¿no? Entonces, no es una ideología, no es algo lejano, abstracto que está por ahí, sino que es algo que pues, está tan encarnado que aquí estamos, ¿no? Y la otra pregunta con respecto a los datos, fíjate que yo cuando vi la posibilidad, o sea, cuando vi que no podía hacer entrevistas de etnografía, todo eso, me encontré, y eso lo encontré por, no me acuerdo si redes sociales, pero sigue el tema de las redes, ¿no? Alguien me comentó que había una nueva técnica que se está usando para hacer análisis de texto de manera cuantitativa. Entonces lo que hace es, obviamente no te va a dar el significado y todas estas cosas, pero sí te puede ayudar, por ejemplo, a ver qué tipo de lenguaje prevalece en un corpus de documentos y entonces tú puedes decir la comunicación fue así, así y esto se conecta con mi política pública en tal o cual manera. Entonces es una forma y es algo bastante nuevo. Gracias, Samantha. Adelante, poquito. Sí, en cuanto al abuso en la perspectiva de género, sí me ha tocado verlo, pero más en el área administrativa de la universidad. No tanto entre colegas en hora clase o investigación, no me ha tocado. Sí me ha tocado en la administración de mandos medios para arriba, como abusan a veces en cuanto a que también tienes un hijo, aunque tengas un hijo que debes de ir por el hijo al kinder, a la primaria, qué sé yo, no puedes salir, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas sí las he visto. ¿Y alguna alumna ha tratado de renunciar al doctorado por algún problema? Sí, me ha tocado en ingeniería. No que fuera mi alumna, pero sí con la empatía que hablaba Marcela. Sí se acercaron a mí, doctora, ya no puedo, es que no me hace caso, total. Habla conmigo. O sea, a lo que llegamos, ¿no? Es habla con el director y expon tu situación. Siempre hay salidas. Lamentablemente, y hablando, y lo digo con cómo hacer esto más llevadero, la perspectiva de género, es que efectivamente pues hay lineamientos, por ejemplo, de CONACYT que debe de acabar en los 3 años, ¿no? Entonces, si ella era mamá, ¿cómo es que va a acabar a los 3 años? Entonces ahí es negociar y decirle, lo siento, programa, tus indicadores se van a caer un poquito, pero va a ser una buena tesis, ¿sí? Entonces sí tenemos que negociar esa parte y se tendría que ver. ¿Cómo los hombres se involucran más en la cuestión de género? Abran la mente. O sea, nosotros en la universidad tenemos todo un programa de capacitación, de lecturas y demás, y si no van los directivos, si los directivos no toman el curso, ¿cómo es que va a caer, ¿no? Los lineamientos y los programas y demás desde las autoridades para que se lleven a cabo? O sea, esto se está construyendo voto, ¿no? O sea, de abajo hacia arriba. La verdad que ha sido una lucha de abajo hacia arriba, porque de arriba hacia abajo no hay respuesta. Gracias. Pues yo me voy a enfocar en dos preguntas, principalmente en la cuestión de si las alumnas han tenido alguna vez esta intención de, es decir, yo mejor salgo corriendo de aquí. Pues esta cuestión ha sido un aprendizaje para todos, ¿no? Para mujeres, hombres, etcétera, diferentes generaciones incluso. Yo di una materia de emprendimiento en la licenciatura, los grupos son muy grandes en licenciatura, a la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones y Sistemas.
Ahí en estos grupos, pues había más o menos 50 hombres y 4 mujeres, ¿no? Entonces, pues en esta materia de emprendimiento se prestaba a hacer muchas dinámicas, actividades en grupos y hacer hasta cierto punto competencias, etcétera, ¿no? Y pasaron las semanas y yo veía que las chicas, pues cada vez como que las 4 chicas que había en el grupo, cada vez se apagaban más. Y los chicos, pues eran como una aplanadora, ¿no? Yo participo, yo paso, yo hago, yo quito, yo pongo. Y entonces yo me di cuenta de que, bueno, pues algo tengo que hacer yo, pues no solo como docente, sino también como mujer. Y entonces uno también, en algunas situaciones, pues tienes que reaprender. Y estaba, yo creo que en mí, el propiciar la participación de las chicas. Entonces, pues ahí sí me di cuenta de que, bueno, estos niños parecen una planadora, entonces tengo yo que impulsar como docente la participación de las alumnas. Sí, y generarles estos espacios, a lo mejor primero un poquito por mi parte, y ya pues para que ellas también tomen el ritmo de la materia, ¿no? Entonces, pues ahí sí vi que estaba yo cometiendo un error y pues traté de rectificar esa parte. Y en cuanto a la metodología, pues yo acudí ahí a la parte mixta, primero con los datos que saqué de los textos de las patentes, hice un análisis clúster y yo vi cómo se comportaban las características de los grupos que se formaron en los clústeres. Pero después dije, bueno, esto es lo que me da un dato, pero yo quiero ir más allá, yo quiero profundizar. En la parte de la tesis ya lo dejé ahí hasta el clúster, porque pues ya también, como decíamos, hay que cerrar los trabajos. Pero después, en una investigación posterior, con los nombres de los inventores, pues me fui a contactarlos, etcétera. Y sí, ellos están, pues la mayoría muy contentos de que les preguntes por sus investigaciones, cómo patentaron, etcétera. Y ahí ya le di un giro a la investigación, hice más la parte cual para conocer las características del investigador, de sus instituciones, de sus inventos, etcétera. Y ahí los fui a entrevistar. Gracias, adelante, Lucy. Bueno, yo diría que sí he sido testiga de abusos de poder, pero a ver, también diría algo como el problema es que en efecto hay una mayor probabilidad de que una mujer sufra violencia que un hombre. No quiero decir que no haya probabilidad entre los dos, ¿no? Pero hay una mayor para la mujer. Entonces el problema es como, ¿no? ¿Se acuerdan de este meme de justicia, igualdad, ¿no? Y es como va. El tema es eso, el tema es cómo hacemos que haya condiciones iguales para los dos, ¿no? Entonces, o que los dos pudiesen viajar en autobús, o que los dos pudiesen viajar en avión, ¿no? Pero el hecho es de que en este momento enfrentamos condiciones desiguales, ¿no? Pero, y te digo porque yo me acuerdo alguna vez en un trabajo de campo, que a mí, mi propio grupo de trabajo me dijeron, no, tú no puedes ir a estos lugares, tienes que ir a estos otros, ¿no? Porque estos lugares son peligrosos y entonces ahí van a ir los hombres y a este vas a ir tú. Y claro, uno puede decir, bueno, ellos se verían afectados porque van a ir a lugares donde hay más inseguridad, pero el hecho es que entre ellos y yo, pues sí corría yo más peligro, ¿no? Entonces, digamos, entiendo que pueden prestarse a estas situaciones, pero el problema es que en perspectiva, pues enfrentamos condiciones desiguales, ¿no? Ante un espacio social que es violento, ¿no? Y que es inseguro. Entonces, ahí obviamente dependen muchas cosas. En la pandemia tenía una estudiante de maestría que es peruana y enfrentó problemas muy importantes, ¿no? Sobre todo porque la mamá, bueno, su familia estaba en otro país, enfermaron de COVID, toda la familia, ¿no? Ya sabes, de estas situaciones durísimas. Y claro que se puso en perspectiva de, pues me voy, ¿no? Me voy y dejo todo a medio semestre de terminar la maestría. Y ahí creo que mi opción fue, pues planteémoslo a la coordinación, ¿no? Y que tengas mayor tiempo para cumplir con esto, ¿no? Y lo logramos, ¿no? Logramos que vieran que el hecho es que ella es una excelente estudiante, pero que estaba enfrentando una situación familiar de la que se tenía que hacer cargo. Era como de, o te haces cargo o te haces cargo, no había otra opción.
Pero por esto, ¿no? Justamente por este papel de, pues ella es la que tenía que ir a cuidar a la familia, ¿no? Y fue complicado, afortunadamente no abandonó, ¿no?, la maestría y pudimos lograr que se titulara y todo muy bien. Y creo que en el papel de cómo deberían ser los hombres, yo a veces entro en conflicto, por ejemplo, cuando los hombres dicen, no, es que ayudamos, ¿no? Creo que lo que hay que lograr entender es que tampoco es una complacencia dar, ¿no?, cosas a las mujeres. O sea, en el sentido de igualdad, si pensamos en igualdad, pero la igualdad solo se puede pensar, como les decía, si tenemos condiciones en las que todos podemos tener las mismas entradas, ¿no? Pero el hecho es de que en este momento no es así. Entonces creo que hay un esfuerzo extra y el primer paso es aceptar que hay diversidad y diferencia. Yo parto del hecho de que no somos iguales, ¿no? Y está bien, y tenemos características y formas distintas, y entonces habría que entender, no, porque a veces veo mucho esto de cómo apoyo, ¿no? Es así, el papá que dice, bueno, pero yo ayudo, pero es como no entender que es la misma responsabilidad, ¿no?, la que tienen los dos. Digo, este es un ejemplo, pero hay muchas otras cosas. Y no creo que es fácil, ¿no? Y creo que a veces hasta nosotras no sabemos cómo podemos expresarlo y lograr avanzar hacia allá. Pero yo diría, tal vez lo primero es hablarlo, ¿no? Hablarlo con eso, nuestras parejas, nuestros esposos, nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros familiares, y tal vez como tratar de entender qué es lo que está necesitando quien tengo enfrente, ¿no?, la otra y el otro, ¿no? Entonces creo que ese puede ser un camino, pero en verdad que tampoco lo sé, ¿no? O sea, cómo hacerlo, no lo sé. Pero bueno, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias, pues nos gustaría seguir escuchando, hemos aprendido mucho. Creo que hemos aprendido, yo me quedo con esta parte, no hay que abrir la mente como hombres. El Instituto Politécnico, por ejemplo, tiene una unidad de género, las unidades tienen unidades de género, nos mandan muchos cursos, y luego a veces yo lo veo a los compañeros, y como que, bueno, hay que abrir la mente y hay que tomarnos. Muchas gracias, y pues bueno, a continuación, pues, un reconocimiento. Sí. Bueno, pues les vamos a proporcionar, gracias por compartir, pues un reconocimiento, una constancia y también un pequeño presente. Marcela, la tengo aquí conmigo. Gracias. Doctora María Guadalupe. Doctora Samantha. Pues muchas gracias. No sé, una fotito o algo para...